dime con quién eres, de quién eres un delincuente. Bueno, ¿de dónde sale la plata como cancha de APP? Recuerden en el debate cómo Fernando Olivera le lanzó toda una acusación de que esta provenía del narcotráfico. Bueno, nosotros hemos indagado un poco más. ¿Cuáles son los verdaderos lazos del narcotráfico con Alianza para el Progreso? Hemos detectado ya en la selva, por ejemplo, en un reportaje previo de este programa, los nexos de Manuel Moura con Fernando Meléndez, quien es un hombre de la más absoluta confianza de César Álvarez en la selva, y el esposo de Rocío Torres, una mujer que ya está también postulando nuevamente a un cargo público con el partido de César Acuña. Resulta que este Manuel Moura era uno de los hombres de Mosquita Loca, una banda de narcotraficantes buscada en el mundo entero. Y este hombre era el hombre de confianza, el brazo derecho de Fernando Meléndez. Pero ahí no queda la cosa. Hemos encontrado, por ejemplo, el caso de una narcotraficante que está presa en el penal de Loreto, Ana Sandy, que aduce en una carta que le dio 3 millones de soles a Fernando Meléndez para su campaña, para que él le diera una obra a su marido Samuel Tamani, y los estafó. Y ahora ella obviamente está hablando. Luego está el caso de, sí se llama, pues ¿qué puedo hacer? Bruce Lee Bermundo, que es un narco del cartel de Sinaloa buscado por la DEA. Y él era militante de APP, no sé si lo habrán expulsado a Bruce Lee o si no se atreverán con ese nombre, Dios mío, qué miedo. Y también otro caso de una militante de APP, Jenny Quispe, que la empallaron en Tacna con 12 kilos de coca en su posesión. O sea, algunos nexos con el narcotráfico hay. Así que no sabemos bien de dónde viene esa plata como cancha del buen chato César Acuña. El reportaje es de nuestra nueva reportera. ¿Cuál es el apellido de Camila? Camila Calderón, bienvenida. Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes. Aquella acusación en cadena nacional no fue solo un exabrupto de campaña. Fue recordatorio de una sombra que persigue al partido del político de plata como cancha. Una sombra que, lejos de disiparse, toma fuerza en expedientes judiciales que conectan a candidatos de Alianza para el Progreso con el tráfico ilícito de drogas. Usted está por recibir una llamada del penal de Iquitos. Si desea aceptarla, por favor espere. Aló, buenas tardes. Aló, buenas. Soy la señora Ana Sandy. ¿Qué tal, señora Sandy? ¿Podemos conversar por teléfono sobre la carta? Lo que necesito es conversar con usted y registrar la grabación de la llamada. A mí me interesa que se pueda conocer que lo que dice la carta es cierto. Sí, porque yo casualmente he hecho las cosas, casualmente me he comprado materiales del pintor, yo le he apoyado, ¿me entiende? Más claro. ¿Usted por qué está en el penal? ¿Cómo? ¿Usted por qué está en el penal? Por tráfico. Por narcotráfico. Sí. Ana Luisa Sandy Campos, sentenciada por tráfico ilícito de drogas, no pedía clemencia, reclamaba una deuda. Según su confesión, inyectó millones de soles a la campaña de Fernando Meléndez Celis, entonces integrante del Movimiento Integración Loretana y hoy candidato al gobierno regional de Loreto con Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña Peralta. Pero es ella la que afirma que le ingresó a la campaña de Fernando Meléndez como 10 millones de soles producto de narcotráfico. El vínculo directamente entre ella como financista con plata de narcotráfico, lavado de activos, directamente a la campaña de Fernando Meléndez, ha sido la suegra de Fernando Meléndez, Neri Salinas, que también había estado purgando condena, pero un puro tema vinculado al tema de terrorismo. La mamá de Rocío Torres. La mamá de Rocío Torres, la actual congresista y que también ha sido vocera de APP. Es ella, la mamá de Rocío Torres, hoy congresista, suegra de Fernando Meléndez, ex congresista también, la que le termina siendo el nexo para que Ana Sandy, la narcotraficante, le financie la campaña política.
sin dinero, o sea, con dinero eres una persona normal, pero dinero y poder creo que tienes todas las puertas se te abren, ¿no? Esa es la situación que buscan, muchas veces buscan, si es dentro de la política, buscan hasta inmunidad, ¿no? Tener inmunidad. Las evidencias son de tal magnitud que pese a los reiterados pedidos de sobreseimiento, el 12 de marzo de este año, el Poder Judicial dispuso que se dé cumplimiento inmediato y obligatorio a las diligencias de investigación omitidas. Dentro de ellas, levantar el secreto bancario de Ana Sandy y de la congresista Rocío Torres, tomar la declaración de los acreedores de su esposo Fernando Meléndez y recabar copias de los procesos de terrorismo como supuesto integrante del MRTA, seguidos contra su madre, Neri Salinas de Torres. Pero los nexos no son solo históricos. Dentro de Alianza para el Progreso, justamente la familia Meléndez es lo más preocupante. Por su relación no de ahora, sino desde hace muchísimos años, toda la familia, desde el papá, la mamá, su representante, todavía data de una relación con un narcotraficante histórico, Mosca Loca. Él integraba, creo, la organización criminal de los Mosquitos, en las cuales hubo detenciones a nivel nacional, ¿no? Trujillo, Lima, Pucallpa, Iquitos, ¿no? Detuvieron una buena cantidad de gente. También, si no más recuerdo, hubo personal policial que estaba involucrado en esos hechos, ¿no? Se tiene conocimiento que es una organización liderada, dedicada a actividades de tráfico de drogas, ¿no? A nivel internacional, en las cuales buscaban los aeropuertos más vulnerables para sacar ingente cantidad de drogas. Tal como reveló Contracorriente, Moura no solo es parte del entorno cercano de Fernando Meléndez, también reporta visitas al despacho de la congresista Rocío Torres en Lima. ¿Es familiar? ¿Ah? ¿Es familiar? No, yo soy su asistente. Pero eso no es todo. El vínculo es tal que su hermana Ana Moura también fue candidata a consejera regional por Alianza para el Progreso. No solo aparece junto a César Acuña, sino junto a Fernando Meléndez. Por preocupante que parezca, estos casos no son un hecho aislado. En Chiriaco, región Amazonas, la policía capturó a Bruce Lee Bermudo, buscado por la justicia de Estados Unidos, y en Tacna a Jenny Quispe, en posesión de 12 kilos de cocaína. ¿Qué tienen en común? Ambos buscaban llegar al Congreso de la mano de Alianza para el Progreso. Bruce Lee Bermudo, el año pasado, en octubre, fue detenido por la DIRANDRO. Él se encontraba con una orden de captura por la DEA. Acá un juez posteriormente le dio libertad, pero sí existe antecedentes que él era abastecedor de droga para el cártel de Sinaloa. Jenny Quispe, en el terminal terrestre Odría de Tacna, ella en la empresa de transporte SIVA llegaba a Tacna, tenía movimiento migratorio a Desaguadero vía terrestre, ¿no? Era llamativo, ¿no? Para llevar 12 kilos hay que ser un poco, ¿qué te digo?, avesada, ¿no? Porque esa cantidad sí ha sido no es fácil pasarlo. Si revisamos todos los partidos políticos, el más emblemático con relación al narcotráfico sería Alianza para el Progreso. ¿Te sientes con la conciencia tranquila mirando las cámaras? Yo estoy tranquila, voy a seguir trabajando con la misma fuerza por mi región Loreto. No podemos aceptar ningún tipo de vinculación con personas que se encuentren condenadas en este sentido, motivo por el cual el pronunciamiento del PP siempre es claro. Tienen que dar un paso al costado, tienen que finalmente alejarse de nuestro partido. Nuestro partido jamás va a dar cobija a una persona que tenga tales antecedentes. Eso lo tengo que dejar por sentado siempre. ¿Por qué no tomar medidas contra Fernando Meléndez y Rocío Torres, la actual congresista, con graves antecedentes también de narcotráfico? Todo parte de un procedimiento regular. Esto finalmente tiene que ser sometido a un procedimiento disciplinario, tiene que haber una imputación. Yo no puedo adelantar como vocero, porque si yo adelanto esto, finalmente un pronunciamiento, ellos lo podrían tomar en consideración para pedir una nulidad. Toda persona, por más que haya cometido alguna infracción, tiene que someterse a un debido procedimiento. En el caso concreto, las personas que usted ha hecho referencia no tienen vinculación más con el partido porque, lógicamente, existen pronunciamientos que los indican bajo ese escenario. APP no se casa con nadie. Si han cometido alguna infracción, algún delito, tienen que ser sancionados conforme corresponde. Con respecto a estas personas, oportunamente habrá un pronunciamiento formal en función a los descargos que puedan presentar. Yo no voy a condenar al señor Meléndez, no soy ni juez ni fiscal para hacerlo, pero sí es importante tomar en cuenta que si existe algo por investigar, esto lo va a hacer APP y en función de ello emitirá un pronunciamiento adecuado, señor a la norma.
La recurrencia de candidatos con vínculos bajo sospecha no puede ser ignorada. El narcotráfico no solo busca rutas, busca representación en el Congreso e impunidad en las leyes. Ante los casos de Jenny Quispe y Bruce Lee Bermudo, Alianza para el Progreso aseguró que fueron engañados. Sin embargo, ¿qué hay de distinto con el clan Meléndez Torres y Manuel Moura? No basta alegar sorpresa cuando la evidencia duerme en la Fiscalía desde hace una década. Rocío Torres es la candidata de Alianza para el Progreso al Senado por Loreto y nadie la mueve de su candidatura. Menos se le ha pedido que dé un paso al costado. Plata como cancha para usted. Recordando la famosa frase de César Acuña. Sí, hay plata como cancha, pero la pregunta es, ¿de dónde? Ya demasiadas coincidencias, ¿no? Y bueno, a propósito de Carlos Álvarez, él ha publicado este video, me lo mandó por mi WhatsApp, porque Carlos es mi amigo, ha trabajado en este canal, lo conozco hace años. Y me dijo, oye, por si acaso, Willax está preguntando cosas, porque lo había contactado preguntándole por un tema que estaba investigando, y de frente nos mandó este video que me pareció excesivo, ¿no? Un poco agresivo, en fin, se los comparto. Veo con sorpresa, pena e indignación una publicación que viene circulando en las redes sociales de Willax Televisión, canal al que pertenecí hasta hace 2 años. Esta publicación, que la dan como primicia, es acerca de un asunto netamente familiar, el distanciamiento entre mi hermano menor y quien habla. Me parece lícito que este canal tenga preferencias por algún candidato. Están en su derecho de apoyar a quien deseen. Lo que no me parece correcto es que se tome un problema familiar ya superado para querer atacarme. Entonces, claro, en el chat, en la conversación de WhatsApp, le digo, Carlos, ¿qué publicación? ¿A cuál te refieres? Nosotros no hemos publicado ninguna nota sobre tu hermano. Y me manda un pantallazo de una nota de Infobae. Yo le digo, eso es Infobae. Y de ahí me manda un pantallazo de una nota de nuestra página web que, claro, recoge la historia de estos comentarios que había hecho Arturo Álvarez, que eran negativos y en los que decía que no iba a votar por su hermano. Entonces le digo, oye, Carlos, las páginas web recogen información y la publican como si fueran diarios. Nosotros no te estamos dando eso que tú has publicado en tu video. Me parece que nos tratas injustamente. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? No hay nada personal en contra de Carlos Álvarez. Pero bueno, esta es la denuncia de, ¿no? Efectivamente, la condena que a Carlos Álvarez se le impone en segunda instancia por peculado. Efectivamente, esta denuncia luego pasa a la Corte Suprema con un recurso de nulidad en el antiguo código, ¿no? Ahora se llama casación. Y la sentencia de la Suprema sí anula el proceso. Pero recuerden ustedes que la Corte Suprema no ve el fondo. No ve el fondo, o sea, no ve lo que hay aquí. Sino simplemente revisa si ha habido algún vicio procesal. Y hasta el día de hoy, Carlos, no hemos visto esa sentencia. Sería bueno que nos la muestres para saber por qué es que finalmente te liberan de todo lo que sale aquí, en donde hay mucho detalle, hay muchas descripciones, donde participa Matilde Pinchi Pinchi, los secretarios de Montesinos, Mario Ruiz Agüero, Wilber Ramos Viera, María Arce Guerrero, ¿no? En fin, esta sentencia es hecho humo. Lo hemos encontrado en un libro que trata de jurisprudencia respecto de este tipo de casos de peculado. ¿Cuál es el problema aquí? Que Carlos Álvarez tenía seguridad policial. Que Carlos Álvarez supuestamente estaba siendo extorsionado por Vladimiro Montesinos porque tenían un video íntimo de él, ¿no? Bueno, la opción sexual de Carlos Álvarez es problema suyo, pero estaban utilizando un video a través del que estaban obligándolo, ¿no?, a hacer sketches en contra de los enemigos del régimen de Alberto Fujimori, pero además lo que se investiga es que se habían dado pagos a cambio de esto. Y que Raúl Dávila, ¿no?, su compañero,
fue nombrado gerente de producción del Canal 7, ¿no? Entonces todo eso es lo que aquí hay sobre la mesa. Y claro, imagínense ustedes ahora, si pasara la segunda vuelta con la hija del dictador que se lo metió al bolsillo, ¿no? En ese momento, y lo obligó bajo amenazas y pagos a destruir a, por ejemplo, personajes como Pope Olivera, Alberto Andrade y otros, ¿no? Ridiculizándolos. El mismo Toledo, ¿se acuerdan que salía con un vaso de whisky gigante? ¿No? En fin, Carlos Álvarez es un comediante muy talentoso. ¿Y cuál es el tema aquí? Que la magistrada que da el voto singular en su contra, que se llama, o sea, a favor de él absolviéndolo, que se llama la doctora Susana Inés Castañeda Otsu, hoy está en la lista de País para Todos. O sea, le devuelven el favor. Es candidata al Senado del partido de Vladimir Mesa. ¿Ya? Y claro, él dice, bueno, pero no hay video mío en la salita del 5 Montesinos ni nada. Sí, pero hay testimonios de la propia Matilde Pinchi Pinchi, de los secretarios Matilde Ruiz, Agüero, Wilber Ramos Viera, María Arce Guerrero, en fin. Todo esto existe. Y ahora la que lo absuelve en este juicio, en segunda instancia, es parte de su lista al Congreso, al Senado. Bueno, en fin, aquí más detalles de esto en el siguiente reportaje de Stephanie Medina. Nuestros enemigos son los sicarios, los extorsionadores, los políticos corruptos, los políticos ladrones que han visto al Estado siempre como un botín. Carlos Álvarez tal vez diga que no lo recuerda o que no viene al caso, pero esta es información que usted debería saber, conocer. ¿Y cuál era el lugar de Carlos Álvarez cuando el régimen de Alberto Fujimori dominaba el país? Es un buen imitador de Alan García, más sería una competencia, ¿no? Así que lo felicito, compañero de la barra, y le he agarrado tanto cariño que un día esto me lo llevo. Hay cosas que no dependen de la memoria, porque están registradas en video. Carlos Álvarez fue mencionado en la salita del CIN. Así es, Vladimiro Montesinos habló de él. Y hoy, en Contracorriente, como siempre, las pruebas. Pero primero vamos con el contexto. Era 12 de junio de 1999 cuando el régimen de Alberto Fujimori era una autocracia, con serias denuncias de corrupción y con un poderoso servicio de inteligencia nacional donde se decidía todo. Vladimiro Montesinos conversa con dos interlocutores, Luis Bedoya de Vivanco y Tomás González Reátegui, dos parlamentarios de la oposición, en la ya conocida salita del CIN, sobre cómo influir en las elecciones municipales del distrito de Miraflores de esa época. La premisa era no permitir el triunfo de Fernando Andrade ni de Jaime Salinas y asegurar más bien la victoria del hijo del Tucán, Luis Bedoya Reyes. La estrategia no se quedaba en lo político, también alcanzaba la televisión. Evaluaban qué programas eran más convenientes para posicionar al candidato y cuáles debían cerrarse para sus rivales. Al final de la conversación, Vladimiro Montesinos fue más directo. Aseguró que daría instrucciones al hoy candidato a la presidencia, Carlos Álvarez, para atacar a Andrade. Buscamos en la oficina de prensa del candidato para obtener sus impresiones de los comentarios de Vladimiro Montesinos sobre él en la salita del CIN, sin éxito. Y así, como son las vueltas que da la vida, uno de los imitadores más simpáticos de nuestra farándula lorcha hoy quiere ser presidente de la República. Pero no solo su vida ha dado un giro, también la de quienes lo rodean. Y no precisamente solo en los escenarios, pues después de la reunión en la salita del CIN, donde se habló cómo se le daban instrucciones a Carlos Álvarez, sucedieron varias cosas. El hoy candidato presidencial de País para Todos, el partido de otro investigado por corrupción y violencia contra la mujer, Vladimir Mesa Villarreal, Carlos Álvarez, fue procesado judicialmente por peculado.
$2.000 para Carlos Álvarez, produciéndose las entregas por unos 6 u 8 meses aproximadamente durante los años 1999 al 2000. Cabe precisar que si bien ambas testigos refirieron en un primer momento que la cantidad de dinero entregada al acusado Carlos Álvarez fue de $3.000, indagatorias de fojas 135 y 170 del anexo 1. También es que en las sesiones orales antes aludidas concordaron que la suma ascendía a $2.000, discrepancia inicial que debe valorarse en el contexto de las múltiples entregas de dinero realizadas por las citadas testigos. El delito de peculado es un delito de corrupción y está estipulado dentro de la norma jurídica de una persona que se aprovecha para bien suyo o de terceros de dinero del Estado, ya sea en forma directa o en la calidad de cómplice. Esta sentencia contra Álvarez en primera instancia no fue unánime, tuvo un voto en discordia, el de la jueza Susana Castañeda Otsu. Sus argumentos, porque no había visto los programas de televisión donde salía Álvarez, y miran las vueltas de la política. Hoy, ella postula a senadora por el partido País para Todos, la misma magistrada que en su momento se pronunció por absolverlo cuando la fiscalía lo acusaba de recibir dinero de Vladimiro Montesinos. ¿Cómo mirar el hecho que la señora Susana Castañeda postula como senadora por el partido que lidera la persona que en algún momento absolvió? Claro, no es contrario a la ley, a la norma, pero éticamente sí es contradictorio. ¿Por qué? Porque una persona que ha absuelto o que de una forma u otra ayudó a una persona en el sistema de justicia, después no va a poder postular en su lista o como gente de confianza. Esa es la contrapropuesta, porque un juez, al menos he conocido, que se mantienen al margen cuando han salido o han dado un voto a favor. Posteriormente, Carlos Gonzalo Álvarez Loaiza, de 62 años, fue absuelto por la Corte Suprema. Carlos Álvarez ha sabido subir en las encuestas no solo por asegurar que se saldrá del Pacto de San José o que instaurará la pena de muerte en el Perú. También ha llamado la atención del electorado por lo que mejor sabe hacer y por cómo, a vista de todos los peruanos, ha sido su trabajo desde hace muchísimos años: ser un artista cómico. Lo hizo antes y también lo hace ahora. Acuña, no sé qué hace en este debate presidencial, porque hace unas semanas lo escuché en un meeting donde decía: yo no quiero ser presidente. Entonces, bueno. Otra persona cercana al cómico es la bailarina y actriz cómica Sara Manrique, que quiere ser diputada y el partido de su amigo Carlos Álvarez, País para Todos, le ha dado la oportunidad. En su hoja de vida se puede verificar que no tiene estudios técnicos ni tampoco estudios universitarios concluidos. Además, en experiencia laboral sale una de asistente administrativa y otra de actriz cómica. Bien, hemos visto al pollo de Pio Chicken acompañar a Álvarez en su campaña, pero desconocemos si la persona que lleva el disfraz del pollo postula a algún cargo público. Y así pues, pasamos de imitar al poder a querer ejercerlo. Así son las vueltas en la política peruana, pero cuando uno revisa el entorno descubre que esto ya no es una comedia y no todas las historias nos dan risa. Veo tanto la cara que levanto una ceja, se me recoge el poto. Con mucho cariño. Gracias. Gracias, Arequipa. Gracias, Carlitos Álvarez. Arequipa te quiere. Bueno, aquí está, ¿no? Este es el expediente por delito de peculado. Y aquí está uno de los implicados aquí, Carlos Gonzalo Álvarez Loaiza, el principal siendo, por supuesto, Vladimiro Montesinos. Pero aquí viene lo curioso, es el voto singular de quien ahora es una candidata al Senado por el partido de Vladimir Mesa. Y ella presenta un voto singular, vean ustedes. La Secretaría de la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, que suscribe, certifica que el voto de la doctora Susana Inés Castañeda Otsu es como sigue, ¿no? ¿Y qué es lo que ella aduce aquí? Ella lo que dice, ¿no?, es que, bueno, que no hay video, ¿no? Entonces solamente están las versiones de los intermediarios, ¿no? Arce Guerrero, Pinchi Pinchi y el testigo Ruiz Agüero, ¿no? No se dan indicios de presencia continua en el cine.
Eso dice, existe una duda razonable respecto a la recepción de sobres conteniendo dinero por no existir prueba que demuestre lo contrario, o sea, lo limpia, ¿no? A mi criterio no podría reputarse prueba de cargo idónea y relevante, pues el contenido del video 28 de marzo del 2000 se advierte que además el acusado participaron otros artistas, Pepe Vázquez, Nancy Cabañar o la modelo Mónica Cabrejos, etcétera, ¿no? Además dice, se debe considerar que este acusado tiene una larga trayectoria artística y humorística, política, por lo que no resulta extraña su convocatoria para un mitin de esa naturaleza. Y aquí viene ya lo máximo, ¿no? Porque a él le habían otorgado seguridad policial, que no le corresponde, porque no es funcionario. Entonces, respecto a la custodia policial que se le brindó al acusado Álvarez, si bien constituye una irregularidad administrativa del modo en que fue otorgada, pues el acusado no se encuentra dentro de las personas objeto de protección, su otorgamiento no constituye un indicio que lo vincule razonadamente al delito que se le imputa, pues como sostiene Dianderas, Afojas 15574, de que el señor Carlos Álvarez necesitaba seguridad, tampoco hubo ninguna solicitud del señor Álvarez, cuando lo normal habría sido que el ciudadano presente una solicitud que debería durar un trámite. Esto no sucedió en ese caso. Esta versión acredita que no solicitó la custodia. O sea, porque no pidió los patrulleros él directamente de seguridad, entonces ya no es delito. No cometió delito. O sea, le ponen los patrulleros de Anderas, que ya sabemos quién es, y esta magistrada que ahora es candidata al Senado por el partido de Carlos Álvarez, lo limpia y dice, bueno, pero como él no lo pidió, pues entonces no es su culpa. Vaya, bueno, vamos a seguir investigando, aunque no le guste al señor Carlos Álvarez y nos ataque con sus videitos. Y, en fin, vamos ahora con otro caso también peligroso, que es el de Roberto Sánchez. Ahora resulta que sus propios partidarios se están quejando de él, porque dice que hace lo que le da la gana con los fondos públicos que le da el Estado, que los administra como le da la gana. Le dicen impostor, traidor, corrupto, y estos son solo 2 casos en Huaraz y Arequipa. Roberto Sánchez, al momento de postular para estas elecciones nacionales y presentar su lista de candidatos, él estaba impedido de postular. ¡Roberto Sánchez, presidente! Roberto Sánchez es un brazo, es un operador político del fujimorismo, es la izquierda fujimorista en el Perú. Las acusaciones contra el candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino trascienden su historia como funcionario público y pese a ser un experto, pero en el arte de la mentira, no puede ocultar sus contradicciones. Yo mismo no dejo de estar cuestionado por una decisión que nunca tuve conocimiento y no tengo por qué sostener ni defender. Todo lo contrario, he aprendido de mi formación de pequeño que uno tiene que asumir la responsabilidad de sus actos y sus decisiones, por más duras y difíciles que sean. Yo no me escondo, yo doy la cara y exijo la verdad. Me da mucha pena que estén engañando a Pedro Castillo, aquel que ha votado en abstención, aquel que no le ha respaldado. Hoy dice libertad Pedro Castillo, cuando él lo ha llevado precisamente al lugar donde está. Este Roberto Sánchez es maquiavélico. El fundador de Juntos por el Perú, Yehude Simón, ya nos advertía tiempo atrás de la falta de escrúpulos de Sánchez, con la única finalidad de alcanzar una cuota de poder a cualquier precio, con la traición y la mentira como herramientas. Él llegó al cargo porque prácticamente yo lo puse. Yo renuncié a mi cargo de presidente de Juntos por el Perú porque estaba buscando la unidad de la izquierda. Y de ahí comenzó el problema. Un tipo amoral puede caer en cualquier cosa.
Ante esta desaprobación pública por parte de Simón, Sánchez ha arremetido contra su mentor para intentar desacreditarlo. Todos sabemos que Yehude Simons era el dueño del partido, era quien formó este partido. Pero Roberto Sánchez lo que hace es arrebatarle este partido. La verdad siempre sale a la luz y otros militantes de Juntos por el Perú recuerdan que Roberto Sánchez es quien ha desvirtuado al partido. Bases incluso que se han deshecho, como es el caso de la base de Arequipa y también la base de Ancash. Cuando le parece a alguien incómodo, lo único que hace es expulsar. Roberto Sánchez, al momento de postular para estas elecciones nacionales y presentar su lista de candidatos, él estaba impedido de postular. Así como lo escuchan, Sánchez no estaba autorizado para postular a la presidencia de la República, representando al partido Juntos por el Perú. Falsedad ideológica, falsedad genérica y falsa declaración en procedimientos administrativos son algunos de los delitos que se le imputan a Roberto Sánchez tras su desempeño en el último Congreso Eleccionario de Juntos por el Perú. Lo que hacen es, de pronto, decir que el reglamento de ética nunca existió y crean un nuevo reglamento en el cual a mí me quita todas las atribuciones. Acá hay una adulteración del acta y nos hace ver el acta primigenia con 52 firmas y huellas digitales y la segunda acta en la que firma otro como presidente del comité electoral, Roberto Sánchez, y otros dirigentes más, en la que ya son 62 asistentes, pero ya no hay firmas y huellas digitales, sino una relación en la que ellos indican en esta acta que son los asistentes. Como no tenía el quórum, él ya no podía seguir siendo presidente del partido. Así que adultera las actas con firmas de gente que nunca asistió y con dinero que no le correspondía, y cambiando además al presidente del comité electoral. ¿Para qué? Para poder permanecer en el cargo y seguir siendo el autócrata que es hasta ahora. La ambición desmedida por el poder del congresista y exministro de Castillo hizo que también cambie las reglas del juego internas del partido que le robó a Yehude Simón para acomodarlas como un traje a la medida de sus intereses personales. Hay muchos compañeros, muchos militantes que por dignidad se han retirado, y en mi caso también yo he dejado de militar en el partido porque es un espacio donde no se puede hacer política, donde prima la ilegalidad y la autocracia por parte de Roberto Sánchez. Las denuncias en su contra permanecen encarpetadas en el Ministerio Público, mientras él se encuentra haciendo su recorrido de campaña por el interior del Perú con un sombrero que no le pertenece. Se disfraza de campesino cuando nunca ha sembrado ni un metro cuadrado de tierra. Como consta en este documento, Roberto Sánchez venía siendo procesado internamente por el partido Juntos por el Perú por presuntamente haber adulterado las actas del último Congreso Eleccionario ocurrido el 9 de diciembre del 2023. Pese a esto, lo que hizo Roberto Sánchez para poder postular a la presidencia de la República es desaparecer el reglamento del partido. Roberto Sánchez es un brazo, es un operador político del fujimorismo, es la izquierda fujimorista en el Perú. Él aparece con un sombrero que dice que lo identifica. Él es guaralino, él es limeño, él no tiene ningún tipo de identidad con los cajamarquinos. Los votos de la bancada de Fuerza Popular fueron determinantes en la sesión del Pleno del Congreso del 22 de marzo del 2023, cuando se votó el desafuero de Roberto Sánchez, acusado de ser coautor del autogolpe de Pedro Castillo. Una de las razones que explicó la prensa para haberlo blindado fue que su accesitaria era Gaela Cari Contreras, una mujer trans. Y curiosamente, a Roberto Sánchez no está en la cárcel, no tiene el proceso que tiene Betsy Chávez, no tiene el proceso que lleva Aníbal Torres, no está en la cárcel como está Pedro Castillo.
Ese día, 15 congresistas fujimoristas votaron en contra del desafuero de Roberto Sánchez. Gracias a ese blindaje naranja, hoy Sánchez es candidato presidencial y amenaza con disputarle la presidencia en segunda vuelta a Keiko Fujimori. Igualito crearon a Pedro Castillo en el 2017 con Becerril, porque no estaban con los evangélicos y la ideología de género y no sé qué tanta vaina en el tema de la reforma educativa, que lo único que buscaba era la igualdad. Y ahí es donde crean al monstruo Pedro Castillo. Crearon también, para bajarse a PPK, al monstruo Martín Vizcarra. Y ahora han creado también de Yapa a Roberto Sánchez. ¿Por qué? Porque no querían que hubiera una persona trans en el hemiciclo. ¿Ah? Ahí están los fujimoristas en toda su dimensión. Clásico es pedirte, clásico disfrutarte y clásico es ganarte. En el clásico del Mediterráneo, la combinación preferida por los peruanos y que no debemos dejar de saborear. Pida ya un pollo a la brasa más papas fritas y ensalada y su refrescante gaseosa en cualquiera de los locales de Mediterráneo. O también disfrútelo en su domicilio pidiendo por www.mediterráneo.com.pe. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. No se preocupe con la mención. Los Wong son crema a muerte. Pausa y regresamos. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.